Inicia con esta clase un nuevo bloque temático en el que vamos a ver los principios mendelianos de la transmisión de la información genética. ¿Pero quién fue Mendel? Gregor Johann Mendel fue un ilustrado del siglo XIX, un monje católico de la Orden de San Agustín de la República Checa, en ese entonces el Imperio Austrohúngaro. Era un monje católico, sí, pero pensemos que no cualquiera podía dedicarse a la ciencia en ese entonces, y entre las pocas personas que podían hacerlo estaban los monjes como Mendel. Con ilustrado nos referimos justamente a que valoraba el uso de la razón como base de pensamiento y de la observación como forma de conocer la realidad. Mendel fue un naturalista que no solo se dedicó a dilucidar los principios de la genética, sino que también se dedicó a la meteorología, la apicultura, la jardinería, que aprendió de su padre, y la agricultura en general, entre otros temas. Pero ¿qué se sabía en su época, en el siglo XIX, sobre la herencia? Primero, desde la antigüedad, se hicieron cruzamientos dirigidos. Acá podemos ver un ejemplo de un grabado en el que se está polinizando palma datilera. En Occidente, en 1694, Camerarius describe por primera vez la existencia de la reproducción sexual en plantas, que hasta ese momento y desde la época de Aristóteles se pensaban asexuadas, y sugiere los cruzamientos como método para obtener nuevos tipos. En 1717, Thomas Fairchild produjo artificialmente la primera planta híbrida de clavel. Para finales del siglo XVIII, se generalizó el cruzamiento como técnica de mejora para la obtención de nuevas variedades ornamentales y hortícolas. Y en los siglos XVIII y XIX aparecen las primeras casas comerciales de semillas y plantas. Mendel publica su trabajo en 1866. Un año antes lo había presentado en la Sociedad de Historia Natural de Brunel. El aporte de Mendel fue fundacional para la genética moderna. Es a la genética lo que Darwin es a la evolución. Darwin y Mendel fueron contemporáneos, pero Darwin, que había publicado El origen de las especies en 1859, unos pocos años antes, no tuvo conocimiento del trabajo de Mendel. De hecho, el trabajo de Mendel no fue valorado sino hasta que fue redescubierto a inicios del siglo XX, casi 40 años más tarde y después de su muerte. En su época predominaba el concepto de herencia mezclada. ¿Qué significa esto? Que la descendencia mostraba normalmente características similares a las de ambos progenitores, una mezcla. Mendel propuso una teoría novedosa para esa época, la teoría de la herencia particulada. Propone, por primera vez, la idea de que los caracteres están determinados por unidades discretas que se transmiten de forma intacta a través de las generaciones. Es lo que hoy conocemos como genes. Para llegar a esta explicación de herencia biológica, Mendel se basó en las conclusiones de sus famosos experimentos. Mendel realizó sus experimentos en Pisum sativum, una especie que podría considerarse como modelo. ¿A qué nos referimos con organismos modelos en genética? Los organismos modelos son organismos de fácil estudio y gracias a ellos podemos estudiar fenómenos importantes y extrapolarlos a otros organismos de interés más difíciles de estudiar. Estos organismos se caracterizan por ser de fácil mantenimiento, tener un ciclo biológico rápido, un alto número de descendientes y un genoma en general sencillo. Algunas de estas características podemos verlas en Pisum sativum, que es un cultivo sencillo, de ciclo corto, deja un relativamente alto número de descendencia, es una especie autógama, lo que permite controlar fácilmente los cruzamientos. Y una característica muy importante es que tiene caracteres discretos. Hay disponibilidad de distintas variedades para estos caracteres y tiene un genoma relativamente sencillo con un número básico de 7, número gamético de 7 y un número somático de 14, o sea, es un diploide. Cuando decimos que tiene caracteres discretos, eh, nos referimos
a los fenotipos observados. Los fenotipos observados son formas o variantes de un carácter, ¿sí? Es lo que se ve. Por ejemplo, un carácter puede ser color de la flor. Y los fenotipos, dos fenotipos posibles y contrastantes, son púrpura o blanco. Esto es algo determinante para el éxito de los experimentos de Mendel. Hay tres factores que fueron determinantes del éxito de sus experimentos. Uno de ellos es que eligió caracteres discretos cualitativos. ¿Qué quiere decir esto? Mendel estudió 7 características. Características de las semillas, la flor, la vaina y el tallo. Para semillas estudió la forma con dos fenotipos contrastantes, que puede ser redondo o rugoso. Los cotiledones, el color, que puede ser amarillo o verde. Para flor, el color de flor, blanco o violeta. Para vainas, la forma, que pueden ser llenas o constreñidas o rugosas. Para vaina también el color, amarillo o verde. Y para los tallos, el lugar de inserción de las flores, axilares o apicales, y el tamaño de la planta, que pueden ser largas o cortas o pequeñas. Vemos que todas estas características son discretas, cualitativas. ¿Qué queremos decir con discreto cualitativo? Por ejemplo, para color de flor puede ser blanca o violeta. Son dos fenotipos, son dos únicos fenotipos y siempre podemos distinguir a esos dos fenotipos. No hay todo un degradé de colores distintos posibles entre blanco y violeta. Tenemos siempre dos fenotipos, simplemente. Otra de las características determinantes del éxito de los experimentos de Mendel fue que cruzó líneas puras contrastantes. ¿A qué nos referimos con líneas puras contrastantes? Una línea pura es una población que produce descendencia homogénea para el carácter particular en estudio. Y esa homogeneidad para el carácter se mantiene a lo largo de sucesivas generaciones. Entonces, si tenemos una planta que genera flores púrpuras, toda su descendencia, si esa es una línea pura, va a generar flores con el mismo fenotipo, púrpura. Y si eso lo seguimos a lo largo de sucesivas generaciones, vamos a encontrar lo mismo. Mendel entonces lo que hizo fue cruzar dos líneas puras contrastantes, por ejemplo para flor púrpuras por blancas, y observar qué sucedía en las siguientes generaciones. ¿Cómo esos cruzamientos entre líneas puras? Bueno, Pisum sativum es una flor hermafrodita y autógama. Normalmente la flor se fecunda antes de abrirse. Entonces se abre la flor antes de que maduren las anteras, se las extrae, se fecunda manualmente con polen de una línea pura contrastante y luego se tapa con un sobre o bolsa para asegurarse que no reciba ningún otro polen. Por último, la tercera característica determinante del éxito de los experimentos de Mendel fue que Mendel contó, que es algo que parece muy sencillo, pero no era tan común en la época. Mendel hizo un análisis cuantitativo de los fenotipos de la descendencia, calculando sus proporciones.